Huepa, saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo, aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando sobre los delirios y las fantasías del preterismo total. El pasado viernes pues subimos un video hablando sobre las inconsistencias del preterismo total. Anoche, en Noche de Tertulia, estuvimos hablando un poco acerca de esto. Y hoy pues vamos a darle continuidad a este tema de las inconsistencias, los delirios y la fantasía que promueve y enseña el preterismo total. El preterismo total es una completa reinterpretación de la escatología cristiana y prácticamente del evangelio, que contradice los credos apostólicos y lo que ha enseñado el cristianismo por 2000 años, ya que el preterismo total dice que ya toda la profecía se cumplió de manera definitiva, se consumó en el año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén y el templo por parte de los ejércitos romanos liderados por Tito Flavio Vespasiano. De acuerdo al preterismo total, todo lo anunciado por Jesús en Mateo capítulo 24, en Lucas capítulo 21 y en Marcos capítulo 13, sobre las señales del fin y sobre la venida del Hijo del Hombre, pues todo eso apuntaba a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y no solo eso, ellos enseñan que los apóstoles también en sus cartas apostólicas, cuando hablaban del día del Señor o de la venida del Señor, estaban haciendo referencia a la destrucción de Jerusalén en el año 70. De la misma manera, pues dicen que el libro de Apocalipsis habla sobre esto, sobre la destrucción de Jerusalén. Ellos ven el libro de Apocalipsis solamente como un libro de historia, o sea, que no tiene ningún tipo de relevancia para los días de hoy las profecías mencionadas en ese libro. Ya que piensan que todo se cumplió, que ya Jesucristo regresó por segunda vez en el año 70 en juicio de manera espiritual y que cayó la gran Babilonia, que era Jerusalén, que ya estamos en una nueva realidad, que cuando la Biblia hablaba del fin del mundo, según ellos, pues ese era el fin del antiguo pacto mosaico. Y la nueva Jerusalén pues vendría a ser la iglesia y el nuevo pacto en Cristo Jesús, que esa es la nueva Jerusalén, esta es la nueva realidad, y que ya todo se cumplió. O sea, que ya ocurrió la resurrección. Ellos la reinterpretan como el momento en que usted se convierte a Cristo, pues ahí usted resucita, y cuando usted muere pues pasa al estado eterno. Esa es la resurrección para ellos. O sea que ellos no creen en una resurrección literal, corporal y física de la carne, como enseña el cristianismo por los pasados 2000 años. Ellos lo reinterpretan como algo meramente espiritual, al igual que la segunda venida de Cristo, la reinterpretan como algo espiritual que ya sucedió en el año 70 después de Cristo. ¿Qué sucede? En el año 70 después de Cristo sí hubo una destrucción de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, y del templo fue destruido, donde murieron como 1 millón de personas. Hubo un asedio, unas revueltas que duraron como 4 años, y hubo un asedio de unos 5 meses, donde murió mucha gente, y al final pues los romanos entraron con su ejército y masacraron a todo el mundo y destruyeron el templo. En fin, sucedieron un montón de cosas horribles que usted puede leer al historiador Flavio Josefo y otros que hablan sobre eso que sucedió en el año 70 después de Cristo. No todos los judíos murieron, hubieron varios que fueron en diferentes regiones de Israel, que se salvaron, fueron dejados en libertad. Otros fueron tomados como esclavos y se los llevaron en un exilio post destrucción de Jerusalén, y fueron esparcidos por diferentes naciones del Imperio Romano. Años después pues hubo otras revueltas lideradas por Bar Kokhba,
y nuevamente el Imperio Romano pues acabó con esa revuelta, creo que fue en el año 79, si no me equivoco. Y así sucesivamente han habido un sinnúmero de situaciones en esa región del mundo de Israel. O sea, en otras palabras, que toda su teología, toda su soteriología, toda su escatología gira en torno al año 70 después de Cristo. Es como lo dice uno de sus mayores promotores, Don K. Preston, es como un 70-80 doctrine only, ¿sabes? 70 DC only. Eso es lo que prácticamente enseña el preterismo total, el evangelio del año 70, ya que todo tiene que ser ahí, todo se cumplió. Pero ¿qué sucede? Cuando leemos lo que nos dice en Lucas, en Hechos capítulo 17 y también en su evangelio, en Lucas 21, nos damos cuenta que el autor de Lucas y de Hechos decía y creía que cuando Jesús regresara por segunda vez, esto involucraría a las demás naciones del mundo habitado o del Imperio Romano. Si aplicamos el lente preterista, pues tendríamos que decir que el Imperio Romano tenía que ser destruido o juzgado por Jesús en su segunda venida. Estuvimos mencionando eso en el pasado video. Leímos lo que nos dice Hechos 17, lo que nos dice Lucas 21. Y no solo eso, sino que también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, después de la caída de la Gran Babilonia, que de acuerdo al preterismo pues es Jerusalén, pues después de eso se supone, de acuerdo a lo que uno va leyendo en el libro de Apocalipsis, el cielo es abierto y Jesús regresa con los ejércitos celestiales para combatir a la bestia, al falso profeta y los reyes de la tierra en una batalla en Armagedón o Jerusalén. ¿Qué sucede? Eso no sucedió en el año 70 ni posterior a eso, ya que el Imperio Romano continuó existiendo hasta siglos después. O sea, el preterismo total enseña que la bestia que surge del mar o la bestia del abismo es el Imperio Romano o particularmente Nerón César. Otros dicen que Tito Flavio Vespasiano sería la bestia del mar. Y la bestia de la tierra pues sería el sistema religioso de Israel en complot con el Imperio Romano. Pero, ¿qué sucede? Nerón se suicidó en el 68, después de quemar Roma y echarle la culpa a los cristianos. En Jerusalén, Tito Flavio Vespasiano pues destruyó el templo, la ciudad, hubo una masacre, pero la bestia siguió gobernando. ¿Sabes? No llegó la intervención de Jesús, del Verbo de Dios, con los ejércitos celestiales, apresando a la bestia y al falso profeta y arrojándolos vivos al lago de fuego que arde con azufre. Eso no sucedió en el año 70. Porque yo veo que los preteristas hacen mucho énfasis en Jerusalén, en la destrucción de Jerusalén, en la caída de Jerusalén o de la Gran Babilonia. Pero no mencionan nada acerca de la bestia. La bestia tenía que caer también con el regreso de Jesús. ¿Sabes? Jesús regresaba y derrotaba a la bestia. Eso no se cumplió en el año 70 después de Cristo. O sea, no sucedió. Es más, después de la destrucción de Jerusalén hubo otra revuelta, la de Bar Kokhba. Y Jesús no volvió. O sea, hubieron un montón de cosas, hubieron cruzadas, hubieron mil de situaciones y Jesús no regresó. El Imperio Romano continuó
persiguiendo a los cristianos después del año 70. El cristianismo se oficializa como religión en el siglo IV. El Imperio Romano se mantuvo unido por muchos años más. ¿Sabe? La bestia gobernó por siglos. Nunca llegó el reino del Verbo de Dios, la nueva Jerusalén prometida, donde todo se haya restaurado a un estado edénico. Nada de eso sucedió. O sea, por lo tanto, el preterismo total está en total enajenación de la realidad histórica. O sea, ellos enseñan que Jesús vino y se fue entonces. Jesús vino en el año 70 y se fue. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? Si ya regresó, ¿dónde está? Porque el Imperio Romano siguió. Si Jesús regresó, tenía que haber derrotado al Imperio Romano y eso no sucedió en el año 70. O sea, eso es un problema importante que muchos van a tratar de justificar. No, que ahí fue que comenzaron las revueltas en contra del imperio. No. El Imperio Romano siguió gobernando por siglos. Y no se cumplió lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19. No se cumplió. No, porque ahí hacen un pick and choose. No, 17 y 18 es Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, la ciudad de 7 colinas, vestida de púrpura con un cáliz, escarlata, qué sé yo, es Jerusalén. Pero no dicen nada de la bestia. No dicen nada del falso profeta. No dicen nada de los otros. O sea, no son totalmente transparentes y honestos con lo que dice ahí. O sea, ya por eso tenemos que poner en duda lo que enseña el preterismo en manera general. Porque la bestia no cayó. O sea, el mundo no llegó a su fin. No hubo una restauración física de todas las cosas. O sea, no, lo que pasa es que eso es espiritual. Que es espiritual. Y que el lenguaje que tú ves a Pablo hablando, él habla de lo espiritual, de lo celestial, de lo que no se ve. O sea, ellos creían en cosas que no se ven. Entonces, estás exigiendo que aquello que corresponde a la realidad visible, que entonces pues tendríamos que descartar el cristianismo totalmente, porque entonces lo que dice Pablo sería mentira, lo espiritual. Nosotros no estamos descartando lo espiritual o lo invisible. Estamos diciendo, escuche bien, preste atención, que lo que se enseña, de lo que se cree acerca de lo espiritual, tiene que tener elementos que validen esa creencia, elementos no espirituales, sino visibles y físicos. Por ejemplo, el cristianismo se basa en las enseñanzas de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien decía ser el Hijo de Dios, quien decía ser Dios encarnado. Está hablando de una realidad espiritual. Pero esa realidad espiritual fue probada y demostrada ¿cómo? Con los milagros de Jesús. Jesús caminando sobre las aguas, Jesús curando a los enfermos, a los ciegos, resucitando a los muertos. La resurrección de Jesucristo es el corazón de la fe cristiana, un evento sobrenatural que fue físico, fue literal, que sin eso se colapsa el cristianismo. Los apóstoles enseñaban acerca de realidades espirituales que no se ven, pero demostraban y confirmaban su mensaje con poder de Dios, con milagros, con prodigios. Resucitando muertos. Pablo expulsando demonios. Y los demás apóstoles, porque las señales seguían a los apóstoles. Señales visibles que confirmaban y validaban lo que enseñaban, porque si no hubiera señales y prodigios que confirmaran y validaran el mensaje del evangelio, entonces los estaban envolviendo a la gente en una propaganda mesiánica que era muy común en aquel tiempo. Los tenía delirando. Si no hay algo
un elemento físico visible que compruebe y valide lo que se está enseñando, entonces es una filosofía muerta, es una creencia delirante. Eso es lo que nosotros decimos. No estamos negando de que Jesús está reinando espiritualmente. Esas cosas no se están negando. Estamos diciendo que tienen que haber elementos visibles que validen el mensaje del evangelio. Porque de lo contrario, es un mito más, es una fantasía más, es un delirio psicológico. A ver si ahora entienden un poquito, porque parece que como que no entienden mucho. Bueno, ¿y qué sucede? Jesús dijo que volvería. Jesús dijo que resucitaría a los muertos. Jesús dijo que los recibiría a sí mismo. ¿Eso sucedió en el 70? No sucedió en el año 70. Se dio la resurrección de los muertos en Cristo, el arrebatamiento de la iglesia que menciona Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. No sucedió. Ocurrió la transformación de la carne en algo incorruptible, como dice 1 de Corintios capítulo 15. No sucedió. Se dio el día del Señor que menciona 2 de Pedro capítulo 3, donde los elementos fueron fundidos, todo el mundo enardeció. No sucedió. No sucedió lo que esperaban, la expectativa de que vendría un juicio mundial, que ellos relacionaban incluso con los días de Noé, del diluvio. En el diluvio de Noé no fue algo espiritual. Los días de Noé hubo un diluvio, hubo una catástrofe, hubo un cataclismo físico. En los días de Lot no fue algo espiritual. Cayó fuego del cielo y destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra. Eso validaba el mensaje, el anuncio de los ángeles. Le decía, salgan porque esto va a ser destruido. El anuncio de Noé, va a llover, va a haber un diluvio. La gente no le creía hasta que pasó. Y no vino un aguacerito espiritual. Cuando Lot no vino un fuego de un lighter, vino fuego del cielo. Que lo vieron. Pues de la misma manera Jesús relaciona su regreso, lo compara con los días de Noé y con los días de Lot, que tenía que ver algo físico. Entonces va a decir, no, pero eso es regionalizado a Jerusalén. No es lo que creía el autor de Hechos y Lucas. Porque menciona que Pablo fue al Areópago de Atenas, Grecia, a anunciarle a gente que no eran judíos, que no tenían ningún tipo de relación con el templo de Jerusalén y los judíos, que eran epicúreos, que eran estoicos, que eran de otros pueblos, de otras creencias. Y fue allá a decirles y anunciarles que venía un juicio, que Cristo iba a juzgar al mundo y que Dios mandaba a todos los hombres en todo lugar, no solo en Jerusalén, en todo lugar, en diferentes naciones, a que se arrepintieran y creyeran, porque Jesús iba a volver. Iba a haber una resurrección. Una resurrección física, literal. Por eso es que se burlaban de Pablo. No le creyeron. O sea, no, este hombre está hablando disparates. Porque Pablo estaba hablando de una resurrección real, física, tangible, de un juicio sobre las naciones, literal. No solo de Jerusalén, sino del mundo. ¿Eso sucedió en el 70? No. El imperio romano no colapsó en el año 70. Atenas no fue destruida en el año 70, por Dios. Eso formaba parte de las señales de la venida del Hijo del Hombre, de acuerdo a Lucas 21, de acuerdo a la predicación del apóstol Pablo en Hechos capítulo 17. Eso era lo que iba a confirmar el mensaje, el anuncio del juicio que vendría. Y eso no llegó en el año 70. No llegó. Esa es la realidad.
Tú puedes decir, sí, Jerusalén fue destruida, sí. Pero el mundo no fue destruido como esperaban los cristianos. Porque había una expectativa, una inminencia que iba a venir el juicio de Dios. Por eso es que menciona que algunos escribían cartas diciendo que el día del Señor estaba cerca. Otros enseñaban que ya la venida de Cristo había sucedido y que ya se había dado la resurrección, como Himeneo y Fileto. Había gente que ponía fechas para el regreso de Cristo. Y Pablo menciona en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que no podía venir el Señor hasta que sucedieran ciertas cosas que todavía no habían sucedido y que hasta el día de hoy no han sucedido tampoco. Delirios, fantasías del preterismo total, que dicen que ya todo se cumplió. No. Estamos hoy, domingo 10 de septiembre del año 2023. Todavía existen anticristos que persiguen a la iglesia de Cristo. Todavía existen falsos profetas, choretos están, falsos apóstoles, miles engañando a millones de personas a nivel mundial. Una gran apostasía en el cristianismo. Abundan más los falsos cristianos que los verdaderos cristianos. El cristianismo va en degradación. Nos acercamos a un mundo postcristiano. El mundo va dirigido a un nuevo orden mundial, a una fusión entre la biología y la tecnología, el transhumanismo. Estamos hablando de Neuralink, inteligencias artificiales que pronto serán sentientes, que tendrán vida, como dice Apocalipsis 13. Y mandó a los moradores de la tierra que hicieran una imagen y que le dieran aliento de vida, para que matase a todo aquel que no adorara a la bestia. Que no pueden comprar ni vender a menos que tengan la marca en la mano derecha o en la frente. El mundo, los hechos, la realidad van dirigidas hacia eso. Si usted quiere interpretar Apocalipsis 13 como algo meramente simbólico y quiere descartar todas las posibilidades, allá usted. Pero los hechos, la realidad, el mundo real va dirigido a eso. Literalmente eso va a cobrar vida. Lo que dice Apocalipsis 13 va a cobrar vida. Viene un nuevo orden mundial. Y con lo del fenómeno OVNI, las inteligencias no humanas que se están manifestando en diferentes partes del mundo, y sobre todo sobre los mares, los océanos, se están viendo cosas extrañas. Lo que dice Apocalipsis está cobrando vida ahora. Lo que se entendía como algo simbólico se está cobrando vida ahora. Se está volviendo literal. Los hechos son los hechos. Las opiniones y las interpretaciones varían. Cristo no volvió en el año 70. La bestia y el imperio no fue derrotado en el año 70. Entonces los preteristas totales dicen, no, porque la piedra, la profecía de Nabucodonosor sobre el sueño de Nabucodonosor, la estatua, la piedra que vendría y destruiría la estatua. ¿Qué sucedió? El imperio seleucida cayó, pero el reino eterno no llegó, como esperaban los judíos, los macabeos. Surgió el imperio romano y el imperio romano lo sometió. Y después el imperio romano siguió gobernando por siglos. ¿Qué pasó con la piedra que iba a destruir la estatua? No llegó la piedra. La piedra no puso punto final a los imperios mundiales. Siguieron surgiendo imperios mundiales hasta los días de hoy, donde tenemos la superpotencia de Estados Unidos, Rusia, China. Y antes de eso estaba el imperio británico, estaba el imperio, diferentes imperios. ¿Dónde está el reino eterno? No llegó. No llegó el reino eterno. Obviamente a ustedes les conviene espiritualizar todo para seguir fantaseando y delirando y autosugestionando y sintiéndose especiales que están reinando. Claro.
conveniente. Están igual que los adventistas del séptimo día cuando no se cumplió la profecía de 1844, que espiritualizaron todo y dijeron que Cristo vino de manera espiritual al santuario celestial. Conveniente, claro que sí. Pero la realidad y los hechos contradicen el preterismo total, contradicen los delirios y las fantasías del preterismo total. Cristo no regresó en el año 70. La resurrección no ocurrió en el año 70. El reino eterno no llegó en el año 70. La bestia siguió gobernando por siglos. Si interpretamos a la bestia como el Imperio Romano siguió gobernando por siglos. Y después utilizó el cristianismo para seguir expandiéndose. Porque después en el siglo IV se oficializa el cristianismo como la religión del imperio. Pero siguieron acabando y matando gente a todo lo que da. Imponiendo la religión. Fusionándose el Estado con la religión. Lo mismo que hacía la bestia y el falso profeta, ¿verdad? Fusionando el Estado con la religión. Pues lo mismo sucedió después, pero con el cristianismo. Fusionado el Estado ahí. Y de ahí surge el Sacro Imperio Romano, después los papas, herederos de eso, del Imperio Romano. Y el resto es historia. Usted ya sabe el resto. O sea, el preterismo total es puro delirio, es pura fantasía. Eso de la analogía fide, no, es una contradicción. La historia y los hechos refutan los conceptos de analogía fide y de todas esas cuestiones. Las contradicen. Cristo no regresó en el año 70. Aún los cristianos estamos esperando el regreso de Cristo. Aún los cristianos estamos esperando la resurrección de la carne y la llegada del reino eterno. Seguimos orando el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Seguimos esperando el regreso del Señor, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que menciona Romanos capítulo 8. La tierra gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. Todavía eso no ha sucedido. Todavía la creación no ha sido testigo de la manifestación de los hijos de Dios, de la glorificación. Eso está por suceder. Si usted cree en eso, si usted cree en Cristo, si usted cree en el Evangelio, pues usted está esperando que se dé esa bienaventurada esperanza en el regreso del Señor Jesucristo, en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Porque esa es la bienaventurada esperanza, el regreso del Señor. Esperamos a nuestro gran Salvador y gran Dios Jesucristo desde las nubes que vendrá. Sí, porque hay unos que no creen que Jesucristo regresará entre las nubes, que viene en las nubes. No creen que ya vino y que ya estamos en Disney. No estamos en Disney. El preterismo total, delirio y una fantasía. That's it. Esto ha sido todo por este video. Si este video fue de su agrado, regálenos un like, compartan este video, denos sus impresiones, comentarios ahí en la caja de comentarios. Los veo quizás mañana o pasado mañana en otro video más. Este fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Me despido, nos vemos en la próxima si el Señor así lo permite. OVNIs, UAP Live, el preterismo, delirio y fantasía. Me despido.